Bueno, estamos en el segundo bloque con el doctor Luis Alberto Rey. Gusto de tenerte aquí, por supuesto. Y había quedado pendiente del bloque anterior, ¿no? Para ir analizándolo. Estamos viviendo, obviamente, una recesión, todo lo que estamos viviendo. Y el gobierno está obsesivo en generar ese colchón de dólares, creo que son 7.500, 8.000, no sé, en reserva, donde de algunos sectores norteamericanos dicen hay que dolarizar rápidamente, es la oportunidad de dolarizar, cuando el dólar va perdiendo, ¿no?, espacio en muchas partes del mundo. Pero sin embargo la obsesión de Milei es la dolarización. Creo que la obsesión de muchos argentinos es tener la reminiscencia de la época menemista, donde la dolarización implicaba una holgura pero eran otras circunstancias. En esa época había fábricas, ¿no?, un montón, que se fueron desmantelando en la época menemista. Pero bueno, hoy en día tenemos un gobierno obsesivo en eso y creo que el caballito de batalla que cree con el cual puede triunfar es la dolarización. ¿Cómo ves eso? Sería un verdadero desastre. Vamos a empezar por la parte jurídica, que es muy cortita. Nuestro país no puede dolarizar porque la dolarización es inconstitucional. El artículo 75, inciso 11 de la Constitución Nacional dice que facultad del Congreso la emisión de moneda y crear un banco de emisión. Dicho sea de paso, también les está prohibido a las provincias establecer un banco de emisión y emitir propia moneda. Por lo tanto, es inconstitucional. Si va a la Corte, lo declararía así. Lo jurídico lo dejamos porque hay más para hablar, pero vamos a lo económico. Si nuestro país decidiera dolarizar, tendríamos que compararnos con otras experiencias. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que dolarizó en el año 2000. El problema que tuvo Ecuador es que cuando estuvo a punto, se anunció la medida de dolarizar, lo que hubo es una gran corrida especulativa hacia dólares. La gente comenzó a comprar dólares para tenerlos para que cuando llegara el momento de la dolarización tuviera los dólares. Por lo tanto, lo que se generó fue una hiperdevaluación del sucre y después también generó una hiperinflación, o sea, generó una gran demanda de bienes para que la gente pudiera comprar bienes antes de que se dolarizaran, hizo crecer los precios, o sea, generó una gran inflación, que ese año en Venezuela la inflación fue del 100%, y una hiperdevaluación del sucre. Y obviamente una terrible caída de los ingresos. O sea, si a la caída de los ingresos a la que estamos asistiendo ahora vamos a una dolarización, esa caída de ingresos no va a llevar a ingresos a salarios de $40, $50 o 100 en el mejor de los casos, ¿no? Ese es un problema. El otro tema es si realmente tenemos los dólares para dolarizar. Y yo lo dudo. Porque es cierto que el Banco Central actualmente está comprando dólares, pero también esa compra de dólares es inconsistente. ¿Por qué? Porque genera tal recesión en la economía que la gente, como no puede vender, no tiene ingresos. El comerciante, la pyme, tiene que seguir pagando alquiler, salarios, tasas, proveedores, etc. Entonces, ¿qué hace? Recurre al stock de dólares que tienen y lo vende. Es por eso que el segmento de las monedas extranjeras en estos momentos está quieto, está adormecido. Porque en realidad está siendo abastecido por una oferta de gente que la está pasando mal económicamente. Está sacando el colchón. Exactamente. O sea que, como alguien dijo por ahí, es una especie de apropiación del Estado de los dólares a través de una vía voluntaria. En un momento dado, que hago un corralito, me quedo con todos los dólares, no te devuelvo los depósitos y te doy un bonex. En este caso, a través de una brutal depreflación, yo te saco los dólares que voluntariamente vos me los das para pagar alquileres, salarios, etc. Para vivir. Para vivir, ¿no es cierto? Una esa. Pero el Banco Central o el Estado tiene compromisos en dólares. Tiene compromiso también con los importadores. O sea que yo lo que veo es que no hay dólares suficientes para dolarizar. Y obviamente después están aquellos aspectos que son ya de largo plazo o estratégicos que impiden que un país pueda tener dolarización, sobre todo una economía mediana como la nuestra. Una, desde el punto de vista instrumental. Si nuestro país dolariza, pierde la política monetaria y una importante herramienta para estabilizar la economía, ¿no es cierto? El otro tema es que nuestro país queda expuesto a shocks de corridas, porque nuestro país emite pesos, pero tiene un banco central que abastece pesos. Como nuestro país tiene dólares, no existe un banco central que abastezca dólares en el caso de una corrida bancaria o sistémica
Y obviamente nosotros no somos el Estado 51 de Estados Unidos. No podemos recurrir a nuestro Banco Central Regional para que nos provea de dólares. O sea, nuestro país queda muy expuesto a corridas, a shocks desde el exterior, ¿no es cierto? Y obviamente nuestro país tendría un grave problema de competitividad porque adoptar el dólar no impida que no tengamos inflación. Vamos a tener primero la inflación del dólar, 3% anual, pero después vamos a tener inflación propia. Esa suba de precios ha quedado, por lo tanto nuestro país pierde competitividad y pierde la posibilidad de tener ventajas a través de la exportación de productos manufacturados o industriales. Por lo tanto vamos a terminar exportando los productos en los que tenemos ventaja relativa, o sea, los rentísticos venidos de la tierra, gas, petróleo, la pampa húmeda, exactamente. Y si nuestro país quisiera en algún momento recobrar la competitividad, como por ejemplo quiso hacer Cavallo con sus 3 ministros, Mancinea, López Murphy y Cavallo, vamos a tener que hacer un ajuste a la Weimar, generar una gran recesión económica y una gran flexibilización de los precios a la baja para que la deflación de precios haga aumentar la competitividad de nuestro país a través de una devaluación en términos reales del tipo de cambio. Pero como los precios, y eso ya lo había demostrado Keynes desde hace mucho tiempo, ya en un debate que ya terminó cerrado en el primer tercio del siglo XX, no son flexibles a la baja, estas recesiones tienden a ser largas. Y este tipo de experiencia de deflación a la Weimar ya tiene antecedentes. Ocurrió esto con la convertibilidad de la libra de Churchill, cuando fue ministro de Economía, entre 1925 y 1931, cuando se tuvo que ir por la ventana, después de una huelga minera. La tuvo Estados Unidos con el presidente Hoover, desde 1929 hasta 1933, cuando asume Roosevelt, y la más trágica de todas fue la recesión larga de casi 10 años en Alemania, cuando Alemania se recupera de la hiperinflación del 23 a través de las medidas tomadas por Ismar Schacht. A partir de ahí inició una devaluación a la Weimar que estuvo desde 1924 hasta 1933 penando con recesión, depresión permanente, tratando de buscar esa baja de precios que nunca llegó. Por lo tanto, es totalmente muy poco recomendable dolarizar la economía. Ahora, si por leyes no se permite, etcétera, como ya lo acaba de mencionar, de acuerdo a la ley de la Constitución Nacional que protege la moneda, se pueden volcar a la convertibilidad. Generaría problemas similares, porque la convertibilidad también nos generaría... ¿Qué salir con un peso nuevo? Un peso nuevo que estaría en 1000 pesos, un peso. O un peso, un nuevo peso, un dólar, pero generaría el mismo problema. Decía, nuestro sistema, cuando adoptó el sistema de convertibilidad, tenía encajes fraccionarios en dólares. Por lo tanto, generó la multiplicación de dólares o argendólares en el país que no los teníamos. Cuando se inició el proceso de fuga, nuestro país terminó creando, el sistema bancario argentino terminó creando de dólares que la gente cuando los fue a retirar por ventanilla no existían. O sea, tiene los mismos problemas. Nuestro país no puede devaluar porque está atado a un tipo de cambio fijo establecido por ley, pierde la política monetaria y en el caso de que nuestro país quiera recuperar la competitividad, tiene que recurrir a una deflación a la Weimar. Como quiso hacer el ministro Mancinea, López Murphy y Cavallo a través de una recesión económica, un incremento a manu militare de la competitividad de la economía. De hecho, se llegó cara a cara en la actividad privada a decir, usted va a trabajar lo mismo más, pero por un contrato menor. O directamente bajar nominalmente los sueldos de los empleados estatales, de las jubilaciones, hasta finalmente llegar a una medida heroica que tomó el doctor Cavallo, que fue la de déficit cero. Significa que yo voy a pagar solamente lo que recaudo. Si recaudo y tengo más gastos, elimino el gasto. Y generar una recesión interminable, tratando de generar competitividad en la economía, convenio de competitividad, inducción al sector privado y público a bajas nominales de salarios e ingresos, que generan recesiones larguísimas y problemas sociales y económicos. Esto también lo han sufrido los países de la zona del euro cuando han querido mejorar su competitividad, que generó una larga recesión económica con crisis políticas, económicas y sociales, con caídas de gobierno como ocurrió en España y los múltiples gobiernos que se sucedieron, por ejemplo, en Grecia, ¿no? Siguiendo con ese tema, simplemente como para tener una idea, la gente sí es fantasiosa, ¿no? Si hay dólares, son dólares, cree que va a volver a tener el mismo estándar de vida. Vos acabas de plantear todo lo que puede provocar
¿La dolarización por un lado es o que la la gente, Juan convertibilidad? Manuel, tiene el engaño, sobre todo los más jovencitos, tienen el engaño que ellos cobran 200.000 pesos y van a creer que van a cobrar $200.000. No, va a cobrar $100. El problema es que va a ser tarde. Y el costo de vida seguirá siendo el mismo. Exactamente. No, el costo de vida va a aumentar. Vas a tener un poco lo que está pasando ahora, es decir, vas a tener ingresos del tercer mundo con precio del primer mundo. Como estamos ahora. Claro. Es que este esquema de ajuste se parece mucho a lo que los libros de macroeconomía se llama ajuste clásico. Pero esto es un ajuste clásico con inflación. Pero se le parece mucho. Decime, con relación a, ahora cambiando de tema, ¿no? Porque obviamente vos decís las monedas provinciales no pueden crear moneda, bueno, hubo la etapa de, ¿no es cierto?, de la moneda convertible, ¿no? La no convertible, las monedas provinciales, ¿no?, de alguna manera, o bonos provinciales, como claro, se pero llamaba. eran cuasimonedas, eran bonos, Claro. eran deuda, porque la Constitución Nacional, en combinación artículos 121 y 126, sobre todo el 126, le prohíbe a las provincias la emisión de moneda y la creación de un banco de emisión, a no ser que tengan la autorización del Congreso Nacional. Por ahí ha salido un abogado, Carlos Malatón. Claro, pero son bonos. Lo habíamos anticipado en este canal. En realidad eran todos bonos provinciales. Eran bonos, rescatables, pero inclusive había salido un abogado que habla de economía, Carlos Malatón, que decía que la única provincia que podía emitir moneda era la provincia de Buenos Aires y aconsejaba al gobernador Kicillof emitir moneda. En realidad, él se amparaba en el Pacto de San José de Flores. Cosa que no es así. Si uno lee el Pacto de San José de Flores, que es el que permite finalmente, reforma constitucional mediante, de 1860, incorporar a Buenos Aires a la Confederación. Buenos Aires se había separado tras la Revolución del 11 de septiembre de 1852 y tras Cepeda se firma el Pacto de San José de Flores, se reforma la Constitución y Buenos Aires se incorpora, y de hecho se establece un artículo que es el 30 actualmente, que dice que a la provincia de Buenos Aires se le respetan sus intereses en función del Pacto de 1859, que es el de San José de Flores. En nada dice respecto de la facultad de la provincia de emitir moneda. Hay dos artículos que son clave, le digo a quienes ven este programa, bien el Pacto de San José de Flores, artículos 7 y 8, que son los más importantes sobre esta cuestión económica, y nada dice al respecto. Por lo tanto, a Buenos Aires le corresponde las generales de las otras provincias. No puede emitir moneda y no puede crear un banco de emisión. Lo que sí puede hacer es emitir un bono, que es una cuasimoneda. Como toda cuasimoneda tiene poder cancelatorio, que es legal, pero es limitado. Yo puedo limitar el pago de esa moneda. Dentro de la provincia, eventualmente si me lo aceptan en la otra, los ciudadanos o los agentes económicos de la otra provincia pueden aceptarlo, pero voluntariamente. Bueno, esa era la teoría de Silvio Gesell, ¿no?, relacionada a la moneda oxidable. Él hablaba de la moneda oxidable. Esto es era una cuasimoneda también. Claro, la moneda que perdía valor. Que perdía valor si uno la retenía. Era una anti-Adam Smith, ¿no? El ahorro de la base de fortuna, decía, no ahorre porque acá el usurero, el especulador es el que se va a llevar la plata de usted, no. Pero en este aspecto, siempre se dice, bueno, obviamente cuando la moneda trabaja internamente, llamémoslo en una provincia, genera riqueza porque no se fuga el dinero, ¿no? Claro, es que precisamente la cuasimoneda tiene dos características. Cuando la provincia no tiene cómo hacer frente a sus obligaciones, y obviamente recibe el recorte del Estado Nacional por dos vías, por tres mejor dicho. Una, la merma de los impuestos en términos reales disminuye la recaudación vía coparticipación, que es comúnmente lo que ocurre cuando hay una caída de nivel de actividad, también baja en las rentas impositivas. Segundo, el tema de la obra pública. Y tercero, los aportes del Tesoro. O sea, la provincia no tiene esas tres cosas, queda totalmente desfinanciada. Tengo que pagar a la gente, ¿qué hago? Me hacen una pueblada, me sacan en andas, me prenden fuego, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Bueno, emito la cuasimoneda. De ese modo la provincia reactiva a ese nivel local el nivel de actividad. Obviamente después lo rescatará cuando las cosas se compongan, no se reconstituyan. Y eventualmente también genera un dato particular. Como esa moneda no es bancaria, no existe un multiplicador que vía bancaria multiplique esas cuasimonedas, sino que son siempre más o menos las mismas, están en función de la base, que es la emisión que haga el Estado de la misma. O sea, no se expande vía multiplicador, porque esa cuasimoneda no es que entra a un banco como depósito, el banco hace
constituye el efectivo mínimo en encaje y presta, generando el efecto multiplicador. No hace efecto multiplicador. Pero es antiusura, llamémoslo de alguna manera, porque el banco no puede tener ningún tipo de actividad. Pero sí tiene, pero sí el problema, claro, pero sí el problema que tienen, sobre todo le ha pasado a los entrerrianos con el BOFE o a los correntinos con el SECACOR, se produce un desagio. La gente acepta la moneda, pero haciéndole una quita. Esto genera a la gente que conserva esos bonos hasta el momento de su rescate. O sea, genera una transferencia de ingresos hacia los sectores pudientes que pueden comprar esos bonos con quita y tenerlos hasta el momento de su rescate. ¿Sirven para un momento de crisis? Un alivio. ¿Le sirvió a la provincia de Buenos Aires, que la prendían fuego? Todas las provincias. Casi todas las provincias se emitieron. Ahora La Rioja también. Creo que no va a ser la única. Habíamos anticipado en este espacio en algún momento. Pero creo que las provincias, llegado el caso, si la depresión sigue así y no reciben alguna ayuda del gobierno nacional, que no entiendo que no va a ocurrir, en muchos casos van a tener que recurrir o a cuasimoneda o a otras vías alternativas de recaudación. Por ejemplo, también es inconstitucional, pero la provincia de Jujuy ha establecido una aduana interior, que para recaudar. Están prohibidas las aduanas interiores, lo prohibió la Constitución de 1853, pero bueno, la provincia de Jujuy, seguramente esto irá a la Corte, estableció una aduana interior. Otra estableció un fondo de incentivo docente provincial para poder pagar a los docentes. O sea, el ingenio de cada gobernador de provincia tratará de buscar de la mejor manera posible de dónde hacerse de los recursos para sufragar las necesidades urgentes y presentes de las provincias. El gobierno está en esta postura de no le voy a dar nada, ¿no? Esa postura es rígida. Chicken game, el juego de la gallina. Está loco, pero bueno, es así. Cree que todo es de él y él detesta el Estado, pero todo es de él, ¿no? Y no lo reparte. Pero tenemos la desaveniencia de los gobernadores, que recién acabé de plantear, el tema de los gobernadores. También invita indirectamente a decir, bueno, no te voy a dar nada, y un día un gobernador va a decir, bueno, ¿sabes qué? Me separo de la República Argentina. Y entonces empieza a generar ¿no? ¿No haces acordar esto a unitarios federales? Por eso. Tenemos un Bernardino Rivadavia, en Balcarce 50, y un montón de gobiernos provinciales que no están dispuestos a ser obsecuentes o arrodillarse ante la postura tiránica del gobierno nacional. Es un poco federales y unitarios de vuelta se genera esto. Y un presidente, que este es un problema hasta de tara de conocimiento de historia, es decir, un presidente que cree que estamos en un país unitario y en donde el gobernador es un prefecto, que yo lo puedo sacar o poner. Y no es así, no estamos en El Salvador. Es decir, nuestro país es un federalismo atenuado. Pero federalismo al fin. Claro. Por lo tanto, si yo quiero que tal provincia elimine el impuesto sobre los ingresos brutos, no se lo tengo que ordenar, tengo que hacer un convenio, un contrato, un pacto fiscal. Si yo quiero que el gobernador de San Juan no contrate a un guitarrista folclórico para el festival del vino rubio, pongámosle, eso es una prerrogativa que tiene ese gobernador. Y eventualmente, si yo quiero evitar eso que yo considero un despilfarro, tengo que hacerlo a través de un convenio, de una ley convenio, de un acuerdo fiscal entre la nación y las provincias. Este gobierno tiene una concepción de que estamos en un país unitario. Y no es así. Bueno, se la creyó y cree que toda la gente votó y hablan de un 50 y tanto % de voto, cuando en realidad se sabe falso. Que el voto es menos del 30%. Menos del 30% si tomamos los votos habilitados para votar. Por eso. O sea, la posición del gobierno quedó cristalizada en la primera vuelta, en donde ahí el gobierno quedó, y el gobierno no lo asume, quedó con solamente el 15% de los diputados y el 10% de los senadores. Eso es lo que tiene el gobierno en el Poder Legislativo. 15% de diputados, 10% de senadores. Y por descarte, en una segunda vuelta lo eligieron por el 56%, que en realidad, si tomamos los votos habilitados para votar, él fue elegido por el 40-41%. O sea que... Y obviamente ese porcentaje fue por descarte. Y fue por descarte, no lo eligieron a él. Claro, como siempre pasa en la segunda vuelta, claro. Con relación a... Siempre tienen la obsesión como empresa privada, como empresarios, como privados, como liberales,
es que el mercado va a acomodar todo. El fundamentalismo. ¿Acomoda todo el mercado? No. No porque Digo por los precios, ¿no? Porque acá todos echan la culpa entre los productores de energía, los transportadores de energía, los distribuidores de energía, ¿no es cierto? Y que estamos hablando hay muchos de precios. formadores de precios y muchos protagonistas. Y también hay algo que se nos enseña a todos los economistas en un libro de micro. Hay distintas estructuras de mercado. La estructura más competitiva que aparece en un libro de microeconomía se llama competencia perfecta. Pero curiosamente este modelo que estudiamos los economistas no existe. El modelo más lindo, más idílico que estudiamos los economistas en un libro de microeconomía se llama competencia perfecta, pero no existe en realidad. Existen los otros mercados, existe el monopolio, existe el duopolio, existe el oligopolio, existe la cartelización, los acuerdos entre las empresas, existe la guerra de precios, existe el reparto de mercados. Eso es lo que realmente existe. Y eso está en los libros de microeconomía. Ocurre que estos liberales aparentemente son bastante holgazanes en lecturas y lo que hicieron fue... aparentemente es así. Yo, la próxima visita que te hago, ¿sí?, te voy a traer un par de libros de microeconomía. Todo tiene la misma estructura. La primera parte, un tema general, el modelo general de oferta y demanda, y después el tema de cómo se forma la demanda, cómo se forma la oferta, y después, primer modelo, competencia perfecta. Y aparentemente estos liberales es como que llegaron ahí y dejaron de leer el libro. Lo otro no lo leyeron. Y lo otro es lo que realmente te pone los pies sobre la tierra. Esto nos hace quedar muy mal a los economistas porque se piensa que nosotros somos los que leemos los libros completos, somos los equivocados. Y los que hicieron un abandono noxal del libro después de haber leído Competencia Perfecta, para ellos están bien las cosas. Tienen una visión totalmente abstracta, distópica de cómo funciona una economía. Porque cuando quieren plasmar eso a la realidad, obviamente, si yo libero todo lo que es medicina prepaga, evidentemente voy a sentar a los principales formadores de precios y prestadores de medicina y nos vamos a poner de acuerdo a qué valor vamos a poner a cápita para que mis afiliados no se vayan al tuyo. O entre los dos proveedores de aceite nos vamos a poner de acuerdo a qué valor ponemos el litro de aceite. Y eso es lo que comúnmente ocurre en los modelos avanzados de economía. Los empresarios tienden a generar acuerdos, colusiones para no competir. Eso es desde Nash hasta acá. Eso es lo que se llama cartelización. La cartelización del acuerdo de precios, que es lo más común que hay. ¿A usted le gusta perder? Por ahí ni a la perinola. Y si yo pudiera arreglar un jugo de perinola de tal modo que un partido lo gano yo, otro gano yo, lo vamos a hacer. En un juego ocurre eso, imagínense en el mundo de los negocios. Si los dos queremos... en la democracia. Absolutamente, acuerdos de partido, pasa así. Pasa en la democracia, un tiempo vos, vos, yo, y así está aparte la perinola. Que en un sistema capitalista de mercado de propiedad privada, la propiedad tiende siempre a concentrarse en un momento y a transnacionalizarse. Por lo tanto, si la economía tiende siempre a concentrarse, evidentemente la competencia tiende a destruirse. O a través de la destrucción de mi adversario, o a través de la colusión o la cartelización. El gobierno está planteando ahora, ¿no es cierto?, un aumento en las jubilaciones, ¿no? Entendemos que la jubilación mínima debe ser 87.000, 85.000 pesos, ¿no? Por supuesto. La mínima estaba en 105. Una mínima. Sí. Claro, hay algunos que cobran 87, ¿no? Mi caso. De todas maneras, bueno, estoy pagando los aportes. Pero más allá de todo, estamos hablando que un 30% de aumento no justifica el crecimiento de aumento de todo, porque si en marzo dicen que van a dar un aumento, según lo manifiesta Caputo, el ministro Caputo, estamos pensando de cómo puede ser si entre diciembre, enero, febrero, que ya estamos hablando de están hablando de 115% de aumento en todo, ¿no? Sumarle la inflación, etcétera. ¿Cómo puede vivir? Es lo mismo. Es como, es como si el jubilado en realidad para hacer un paliativo es como si estuviera 5 metros bajo el agua y lo suben 2 metros. Sigue estando bajo el agua. O sea, es un paliativo que no sirve absolutamente para nada. Aparte que es un problema realmente llamativo. Yo me acuerdo durante la campaña electoral, Milei va al programa A Crónica, se entrevista con Chiche Helblum y le hace una pregunta que a mí me dejó en claro cómo pensaba Milei respecto de la clase pasiva. Helblum le pregunta, ¿cuánto está la mínima de un jubilado? No tenía idea. No lo sé, le dijo.
directamente. Entonces, es como que no es prioritario para este gobierno la clase pasiva, no se queja, no corta calles, y he visto como un gasto superfluo, y es una visión totalmente economicista, crematística e inhumano de lo que es la vida de los abuelos. Gente que ha aportado, que nos deja su experiencia, y que por ahí nos está llevando a la idea, por ahí impera en Europa, de que como el sistema previsional no cierra, y bueno, en algún momento hay que cortar las prestaciones a los mayores, y hay que promover dentro de la agenda políticas tendientes a la eutanasia, o eventualmente la ventana de Overton, la eutanasia para el paciente que está enfermo y quiere morir dulcemente, a la otra paso siguiente, que es yo me quiero morir, por lo tanto practíquenme la eutanasia, porque no quiero seguir viviendo. Entonces, eso es lo que sigue. Entonces, en los sistemas previsionales en todo el mundo quiebran. ¿Por qué? Porque los jubilados viven cada día más, ha mejorado la medicina, ha mejorado todo, viven más, y la cantidad de activos no alcanza para financiarlos. En ciertos países tratan de inculcarse este tipo de ideas. Nuestro país sigue nuestras tradiciones católicas, hispánicas, italianas, indianas, es decir, nuestros pueblos no abandonan a nuestros abuelos, los toman como consejeros, los célebres consejos de ancianos, el Senado en Roma. Es decir, nuestra tradición hispánica no tiene esa idea. Por lo tanto, los sistemas previsionales nuestros no quiebran porque se vuelven solidarios. Existen otros impuestos que tienden a financiar los agujeros que se genera en un sistema que sí, es cierto, no se puede autofinanciar. En el caso argentino tiene otros problemas. Toda esta economía desindustrializada genera empleos de baja productividad, bajo salario, bajos aportes. Como así también una gran cantidad de gente que trabaja en negro, que también te financian el sistema. ¿No es cierto? Entonces, me parece que es un tema que nosotros en nuestro país lo tenemos que tener bien claro. El sistema no cierra, el sistema se financia, pero lo tenemos que volver solidario. Por nuestras tradiciones, por nuestra cultura. Eso teniendo en cuenta que obviamente están los fondos de pensión, que muchas veces entran, ¿no es cierto?, en la tómbola de la timba financiera, ¿no es cierto? Y también son parte de la capitalización y el desfinanciamiento del sector público. Claro. Esto pasó en la subprime, claro, ¿no? En las hipotecas. No, pero inclusive, y también pasa en los sistemas de salud. Es un fenómeno bastante interesante. Cuando nosotros establecimos sistema mixto, en realidad nosotros teníamos un sistema que era el estatal, que era el de reparto, y el mal llamado sistema privado, porque no era privado, era mixto, porque el haber jubilatorio se dividía en dos: la prestación básica universal, que era estatal, y después la otra parte que complementaba era el que aportaba la FJP. Claro. O sea que era mixto, o sea, el Estado estaba también. El problema que estaba cuando recién se estableció el sistema, lo que se pasaron al sector privado eran los jóvenes. Y el Estado quedó con la selección adversa de gente ya jubilable, o sea, terminó desfinanciando el sistema. Y fue a partir de ahí, y esto ocurrió durante la administración Cavallo, tuvieron que desesperadamente votar impuestos para volver a calzar y financiar el sistema. Ahí, por ejemplo, nace el impuesto a los débitos. El impuesto a los débitos, cuando nace, era el 30% para financiar a ANSES. Hoy en día, todo lo que se recauda de impuesto a los débitos va a ANSES. Por lo tanto, cuando dicen tenemos que sacar el impuesto a los débitos, tenemos que decir, bueno, después ¿cómo le pagamos a los jubilados? Ahí el tema de la solidaridad. Lo mismo pasa con el sistema de salud. El sistema de salud genera una selección adversa por parte del Estado. El Estado se queda con los peores, con los más viejos, los enfermos, etcétera, porque el prestador privado lo ve eso como un negocio. Cobro la prima, pago prestaciones y me quedo con la diferencia como ganancia. Por lo tanto, ¿a quién me considero que tiene que estar como aportante? A los jóvenes, que aportan, no se enferman, y eventualmente cuando van avanzando en edad lo he hecho a partir de que le quito prestaciones o lo aumento la prima. Y eventualmente esa gente que termina abollando, ¿dónde va? Al Estado, que se queda o con los mayores o los más enfermos. Por lo tanto, la rentabilidad del sector de prestación privada de medicina depende del Estado, en realidad, que se queda con los más enfermitos, con los más viejos. En base a eso, debo consultar, porque no conocía bien. En las AFJP tenía entendido que todos los aportantes, por supuesto había una parte que iba al Estado para financiar la salud, el tema previsional de la gente, pero también
había un punto donde uno se podía retirar de la FJP y llevarse todo el dinero. Sí. ¿No es cierto? Entonces uno se llevaba prematuramente la jubilación sin ni siquiera haber cumplido la edad jubilatoria. Pero después entraba en la jubilación estatal. Claro. ¿No es cierto? Entonces todo ese reciclo de gente que durante un periodo de tiempo no pagó, se llevó su dinero y después entró en el Estado para que el Estado le banque su jubilación, es lo que nosotros llamamos la estafa de pase, ¿no es cierto?, de un lado al otro. Es que la rentabilidad de la FJP privada también dependía del Estado, que se terminaba quedando con un montón de gente jubilable. Claro, ¿qué es lo que acabé de decir? Claro, y un montón de gente que estaba fuera del sistema y que, por ejemplo, a los 70 años tienen derecho a la pensión por vejez, que nunca aportaron o aportaron irregularmente. Y a través de la cual el Estado muchas veces, por una contención de tipo social, genera una moratoria para que la gente vuelva, para que esta gente o vuelva a completar los aportes que tuvo o a través de una moratoria tenga una cobertura, sin esperar a tener los 70 años. No se puede dejar a la gente porque sí. Digamos, si el Estado se preocupa de, por un lado, promover el consumo de drogas y, por otro lado, cuando está esa persona totalmente enferma por la droga, lo tomo y le doy asistencia, ¿cómo no voy a rescatar a una persona que en su vida activa como trabajador trabajó en negro, no se preocupó, etcétera, y después esa persona queda sin cobertura por lo menos con una pensión o una asistencia médico-asistencial? Entonces, así como rescato a esa persona que se drogaba, ¿por qué no rescatar a una persona que se equivocó en la vida? Y bueno, en definitiva, démosle una vida digna en los últimos años de existencia, ¿verdad? Para ir concluyendo, porque creo que ya se nos va un poquito el tiempo, pero como última pregunta, ¿no es cierto? Obviamente está el tema docente, vos recién habías hablado, los recortes en educación eran del 95,2% según dicen, vivienda 88,1%, ahí mencionaste varios, transporte 66,3%, bueno, estamos viendo el transporte salta, no sé qué número va a ser finalmente, porque están... Eso va a generar un grave problema social, sobre todo en el interior, por el tema de que hay gente que no va directamente va a trabajar para las empresas de transporte, o directamente va a dejar de trabajar porque no les conviene. Así que va a generar problemas sociales muy serios, la caída del fondo compensatorio. Pues si estás hablando de que una persona va a gastar 2.000 pesos por día, y acá, solamente en transporte. Y acá también, Juan Manuel, acá hay mucha gente que trabaja en Buenos Aires, estamos hablando de cocineros, ayudantes de cocina, mozos, que trabajan en el Gran Buenos Aires profundo y se toman 2 o 3 colectivos para venir, ir y vuelta acá. Estamos hablando de que esa gente tiene que poner 3.000 pesos o más para ir y venir, no alcanza a cubrir lo que tiene por ingreso diario. Y aparte, este tipo de políticas va a generar 2 tipos de colapsos. El colapso en el sistema educativo, porque hay gente que no va a poder llevar a los chicos al colegio y lo va a llevar al Estado, que dicho sea de paso está recortando. Y obviamente va a terminar colapsando el sistema educativo y también generando una gran ola de cierre de colegios privados. Ya había ocurrido el año pasado en la provincia de Buenos Aires. Y también un gran colapso en el sistema de salud. Porque buena parte de la gente de prepagas privadas o se van a bajar de plan o se van a pasar a otra prepaga o directamente van a ir al sistema público. Y el sistema público ya está colapsado. Por lo tanto, podemos ver que estos sectores todavía no estallaron, pero están en una situación de latente estallido también. Es complementario entonces con el tema de los docentes, toda esta negociación que hacen con los docentes, porque si el aumento del transporte puede llevar a una deserción escolar muy alta, por lo que fuera, los maestros, ¿cuál es el rol? ¿No es cierto? Al final de cuentas, ¿no es cierto? Y cómo es este tema que vos podés creer que pueda, ¿cómo crees que puede desencadenar o terminar el tema docente? Esto va a generar un conflicto y va a tener que reconducirse y restablecerse las medidas tal cual. Es decir, hay muchas cosas que si están funcionando por algo es. Es decir, yo muchas veces, sobre todo a la gente más joven, le digo, mire, si las cosas siempre funcionaron así, no es por el capricho que alguien las implantó, es porque siempre funcionó así, funcionó bien. Es decir, está bien que hay cosas que se pueden modificar, pero no intente modificar la ley de gravedad, porque eso ya está, digamos. Y acá pasa eso, es decir, si algo se estableció de un modo y funciona mal, hagámoslo funcionar bien, porque por algo se hizo así. Sin duda. Entonces muchas veces el problema del Estado no es
que el Estado sea malo por sí, sino que el problema está en una mala gestión del Estado. Entonces, la solución no es eliminar al Estado, sino mejorar la gestión del Estado. Esa es otra de las grandes cosas que tenemos diferencia con los liberales. ¿Este gobierno le da esos tiempo hasta cuándo? En estas circunstancias. Bueno, el mismo ministro dijo que vamos a tener una gran crisis entre abril y mayo. O sea que abril y mayo puede ser. Es una prueba de carácter muy fuerte que va a tener el gobierno. Acaba de llamar ratas a todos los diputados, está peleado con los gobernadores. Y precisamente ahora tiene en ciernes un proyecto de reforma impositiva y trata a los diputados de ratas. A los aliados también los trata de traidor, lo trató mal a López Murphy también, le dijo que era un traidor. Entonces este es un tema... ¿Lo pueden declarar insano y echarlo? Lo que yo creo que se sin puede... juicio político, directamente. Yo creo que no, yo creo que ya el decreto 70 del 23 da todas las condiciones para que vaya a juicio político por violación del artículo 99, inciso 3, que le prohíbe al presidente asumir facultades legislativas. Y es lo que hace con el DNU 70 del 23. En ese decreto, por ejemplo, deroga leyes que hace años que están vigentes y que en su momento tuvieron el debate parlamentario correspondiente, y las derogó simplemente mencionándolo. Deroga una parte de la ley 2744 del contrato de trabajo, alarga el periodo de prueba 8 meses. Si usted tiene horas extras, yo se las compenso con otro día de franco. Elimina la ley de góndola, que impide que la ley de góndola permitía que las pequeñas y medianas empresas ocuparan un lugar de la góndola de los productos que producían. Por ejemplo, esto se ve en muchos supermercados. Cuando usted va a un supermercado a comprar bienes de consumo masivo, la góndola principalmente está dominada por dos empresas que no son de acá. Unilever y Procter & Gamble. ALA hace, por ejemplo, ¿no? Ahí está la competencia. Y nada más. Sin embargo, la ley de góndolas permitía que en esas góndolas pudiera meterse la pyme, con su dentífrico, con su franela, con su pasta de dientes, etc. Deroga la ley de abastecimiento, mediante la cual el Estado tenía herramientas para combatir el agio, el acaparamiento, la especulación, la concentración de mercado. La ley de tierras. Los chilenos tienen una ley que dice que la zona de frontera tiene que estar en manos de chileno persona física. Acá se eliminó hasta eso. La ley ómnibus se metía con la zona económica exclusiva. Realmente la ley de tierras también, que impedía el atentado contra la flora y fauna de una región con fines inmobiliarios. Digamos, eso ya de por sí es causal de juicio político. Bueno, pero se ve que todavía no lo iniciaron. Quiere decir que avanzó y todavía está eso, latente. Pero vuelvo al punto, ¿se lo puede declarar insano? Porque obviamente una persona desequilibrada de esa naturaleza puede llevarlo. Lo que ocurre es que ya tenemos que ir al Código Civil. El Código Civil se presume que una persona es cuerda hasta que no hay una sentencia que lo declare, ¿no es cierto? Entonces, me parece que lo más directo es un juicio político. O eventualmente una iniciativa popular. Yo tengo entendido que Santiago Cunio está haciendo una junta de firmas para revocarle, para juicio político. Sí. No sé cómo estará ese tema. No es la persona para hacerlo, por eso está el Congreso, ¿no? Que se supone que tiene que hacerlo. Pero no hay iniciativa por parte de los diputados por ahora. Tendrá razón que son todos una rata, Hay muchas cuestiones que realmente son insólitas. Son insólitas, ¿no? Por ejemplo, también, Juan Manuel, somos pro vida. Y está el tema también. Que en el ahí está, por ejemplo, el decreto 70 podría haber, más allá de la disputa o la discrepancia sobre la legalidad, tranquilamente podría haber dicho, derogamos la ley que hace legal el aborto. No se hizo. Y curiosamente, en el medio de esta gran crisis que está teniendo el gobierno, hay una diputada que presenta un proyecto de ley para derogar la ley del aborto. En un momento tan complicado, una causa noble termina embarrada
en el medio de una crisis. No, que el mismo gobierno la niega. Y exactamente, y después el gobierno sola. se despegó, no, Claro. se cortó solo la diputada, no fue consultado, etcétera, etcétera, ¿no? Una gran confusión, una gran mezcla, un gran cambalache. Desgraciadamente. Luis Alberto Rey, gracias por haber Muchas venido, gracias. muchas gracias. Bueno, espero pronto tu participación aquí. Muchas Va a ser gracias, un gusto Manuel. desde ya. Así que mil gracias por haber venido y Muy amable. desasnarnos de varios temas. Espero que haya servido de algo esto y bueno, nos vemos. Muchas gracias. A todos ustedes les agradezco por habernos acompañado, muy rápido, ¿no? Se ha hecho demasiado largo este programa, no es la idea, pero bueno, planteó muy bien el doctor Rey sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Esta recesión y todo, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿No es cierto?, en Alemania, ¿no? Y todo lo que se sufrió hasta el año 33, ¿no es cierto? Y la carencia de líderes que tenemos nosotros, y que nosotros estamos transitando algo muy parecido. La usura, por supuesto, los mismos carteles financieros que son los que se han adueñado de la Argentina, la falta de líderes, o los líderes que asoman son todos en el fondo sionistas, todos acomodados a lo mismo, están todos bancados por las mismas estructuras de poder, así que no nos debería sorprender. Las políticas que se van llevando adelante, ¿no? Las peleas interprovinciales, que esto, que el otro, que no de la plata, el sentarse en la caja. Eso me sonaba muy parecido a Néstor Kirchner, cuando asumió el gobierno, se sentó en la caja, al estilo Rothschild, ¿no? Denme el control del dinero, no me importa quién haga las leyes. Y así se sentó y con eso manipulaba todo. Bueno, estamos viviendo algo similar, donde obviamente el superávit fiscal que supuestamente quiere lograr, lo va a lograr a través de la muerte de muchos, por medio de la pobreza. Y eso es un poco el estilo que tiene este individuo, que lo declaramos insano, pero de insano tiene muy poco porque es vivo, es pillo, y es obviamente parte de ese mundo en el cual, ¿no es cierto?, están dispuestos, como Zelensky, a sacrificar a todo su pueblo con tal de lograr su objetivo y su redención él mismo, ¿no? Y lo estamos viendo en este personaje, que por supuesto rinde homenajes en el Muro de los Lamentos y no se lamenta del drama que está generando internamente. Obviamente esto puede llegar a incentivar a la calentura de muchas provincias que digan, bueno, el día de mañana nos separamos, nos importa tres pitos, y que es el objetivo, ¿no? Bien decía, hay que separar la Argentina, dividir en varias partes. Los que quieren estar en el progreso están acá, los que no quieren que se vayan y estén en la otra Argentina. Después teníamos a Rabino Berman diciendo, Argentina es un país que hay que partirlo y repartirlo, ¿no es cierto? Pero para poder lograr eso tiene que haber mucha rabia, mucho enfrentamiento, y uno dice, bueno, pero si hay enfrentamiento a esto, y si alguien se quiere separar, ya lo intentó San Luis con su famoso lema, otro país es posible, también lo tenía Neuquén. Varias provincias en el año 2001, cuando fue todo el conflicto, algunos ya querían independizarse, separarse de la Argentina, justamente creando esas cuasimonedas o bonos provinciales, con la diferencia que nos agarra ahora en una época distinta. Si esto se diera, estamos con unas Fuerzas Armadas totalmente desmanteladas, estamos con todo el arco de seguridad hacia la seguridad nacional, a la seguridad policial federal, a la ciudad de Buenos Aires y muchos otros, dependiendo obviamente de señores que son parte, ¿no es cierto?, del sionismo internacional. ¿No es cierto? Lo tenemos a Waldo Wolf, lo tenemos a Kravitz y lo tenemos a Patricia Bullrich con Yanco, ¿no es cierto? Entonces tenemos toda esa estructura que supuestamente debería dar seguridad y seguramente va a ser la que va a impedir que haya movilizaciones y todo, porque eso rompe la paz social, pero va a permitir la disgregación, a la balcanización de la Argentina, que es muy probable, porque también es el plan. El plan es poder lograr eso. Pero eso lo logra a través de la pobreza de la gente, la indigencia, la falta de patriotismo, el desencanto, todo eso que ayuda a que la gente diga, bueno, pues no me importa que vendan la Antártida, la Patagonia, todo con tal de que yo pueda volver a mantener el auto, comer todos los días, tener la heladera llena y olvidarme del resto. Entonces se rompe ese espíritu patriótico, ¿no? La argentinidad, llamémoslo, ya da lo mismo que flamee la bandera argentina o cualquier otra, la de Israel, la de Estados Unidos, da lo mismo, con tal de que nos devuelvan la estabilidad económica. Entonces perdemos también eso, ese es el trabajo que vienen haciendo todos estos gobiernos a través de
qué sé yo, el golpe de Estado del 76 en adelante. Y que lo estamos viendo con mayor profundidad ahora, donde todo es posible, porque no tenemos nada, ni siquiera el concepto patrio de defender la nación. En otra época la gente se jugaba la vida por un ideal, o había un interés. Hoy no lo hay, hoy da lo mismo. Y eso es lo que nos ha conllevado, más la prensa cipaya, más todo el ambiente bancario, financiero, las grandes corporaciones, la privatización del poder que hablaba Adrián Salvucci y tantos otros, pero bueno, es eso, esa es la realidad. Argentina está ahí a la deriva, cualquiera puede entrar. Está sostenida por un tema de dogma de fe, debe ser, ¿viste? Por una cuestión mariana, que no permite que la Argentina todavía rompa ese lazo, pero... Estamos al borde, estamos al borde. Pero todo, obviamente, siempre decimos, depende de nosotros, depende de nosotros. Bueno, tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que buscarle la vuelta. No sé si en un partido, en un movimiento, ¿no es cierto? Pero la conmoción social va a existir. Y las van a manipular la misma izquierda cipaya de siempre, el peronismo cipayo, el kirchnerismo entreguista, el liberalismo. Esto va a ser lo mismo, va a caer en los mismos personajes. Nosotros lo que tenemos es romper ese esquema y crear otro. Ojalá podamos lograrlo y ojalá vayamos pensando. Que no nos sorprenda, estas cosas hay que irlas preparando. Y rápido, hay personajes importantes. Hay buenos economistas, acá tenemos uno. Tenemos buenos financistas, hay muchos. Hay buenas personas en las cuales se puede conformar una lógica de movimiento y una dirección concreta, con un plan, como lo tenía Perón, trienal, quinquenal. Había un plan, había un objetivo. Acá no hay ninguno. Y estamos quejándonos bajitos. Y eso es un drama. Dios quiere que despertemos y ojalá exista y motive para la formación de algo que haga sentido y que defienda los valores nacionales, pero con agallas, con fortaleza, como lo hizo José Antonio, como lo hizo el Duce, como lo hicieron todos de la tercera posición. Nos esperen otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Chao.